En Romanos 12, este pasaje del verso 9 al 21, hay detalles muy prácticos. Y podría decirlo que es como una lista de despensa que se van diciendo una tras otra. Básicamente esta lista de deberes para el creyente, lo repito, son prácticos en su esencia. Y lo que buscan es darnos el cómo vivir. El cómo siempre es, muchas veces usted sabe qué tiene que hacer, pero el problema no es saber qué hacer, sino cómo hacerlo. ¿Sí? Sabemos qué, pero no sabemos cómo. Nosotros sabemos a través de la Biblia que tenemos que actuar y vivir como hijos de Dios. El punto es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me muestro? ¿Cómo moldeo mi fe? Porque yo no puedo salir a la calle con un letrero diciendo soy cristiano, sigan a Cristo. No, yo tengo que salir con el letrero de mi vida práctica para que la gente pueda ver en mí un modelo distinto a ¿qué? Al de todos. Y que pueda ver en mí algo o mucho de Cristo en mi vida, en mi actuar. Entonces, aquí son a lo largo de 20 exhortaciones, que no voy a detallarlas todas, por eso quise que las leyéramos. Y la verdad es que cuando las leo, hermanos, y si las vuelvo a leer ahorita, me convenzo de algo. Me convenzo de que hay mucho en mi vida que le falta hacer en esta lista. Me convenzo de muchas cosas de mi vida de pecado, que está en pecado, y que distan mucho de cada una de las cosas que aquí se listan. Podría yo agarrar cualquiera de ellas, en lo que requiere diligencia, dice el verso 11, y podría empezar el análisis, ¿cuánto de mí carece de qué? De diligencia, de esfuerzo, de dedicación, de decir, me freno a esto. No tenemos diligencia. Y pudiera decir más de cuánto tiempo busco acercarme a una persona que está padeciendo, porque nos dice llorad con los que ¿qué? Con los que lloran. ¿A cuántas personas me he vuelto cercano en su necesidad? Y puedo decir, no con sentimientos de altivez, y puedo reflexionar en lo que yo veo en mi vida y puedo decir, muchas cosas están llenas de orgullo en mí y no estoy actuando como esta lista de características o formas prácticas. Entonces, el punto aquí es que estoy convencido de que falta mucho de mi vida o en mi vida de estas características. Huxley fue un novelista cristiano y él dijo, me gusta esta frase, ya la había dicho yo antes, él escribió, no se necesita mucho de un hombre para que sea creyente. Ahí parece bastante bondadoso, ¿no? Pero termina diciendo, simplemente se necesita todo de él. Es cierto, hermanos, sabemos que la salvación es, ¿qué, hermanos? Gratuita. Pero el costo de vivir la vida cristiana, de vida en Cristo, es un costo alto. El que quiera seguirme, tome su cruz. Una vez por la semana, el domingo por la mañana, hasta las 11:30 o 12 que acaba el culto y se acaba. ¿Cierto, hermanos? ¿No es así? Tome su cruz, ¿cuándo, hermanos? Cada día. Entonces, la vida cristiana es una manera única de vivir. Y a mí me gustaría que usted y yo recordáramos las palabras de nuestro Señor respecto a cómo dibuja la vida cristiana, lo que implica pasar a actuar o vivir una vida en Cristo. Y usted lo recuerda, cómo Él hace esta analogía. La puerta estrecha y la puerta, ¿qué, hermanos? Ancha. Tienen que entrar por la puerta estrecha.
y caminar por el camino angosto. Entonces la vida cristiana no tiene flexibilidad en un sentido y en otro sentido tiene libertad, pero la libertad que se nos ha dado es libertad para obedecer. ¿Sí? Nuestra libertad verdadera consiste en hacer lo que está bien, lo que honra a Dios. Haciendo lo que Él demanda es lo que está. Miren, Romanos 12, 9 al 21, puedo verlo como si fuera el Nuevo Testamento o la ley que está allá en Éxodo 20, ¿sí? Ese cúmulo de versículos que está en Éxodo 20, que lo conocemos como los 10 mandamientos, ¿lo recuerda usted? Bueno, yo puedo encontrar esa figura de los 10 mandamientos en Romanos 12. Lo que está allá, tenemos que traspolarlo y ponerlo y verlo en Romanos 12, en un sentido, podemos verlo ahí. Y la ley, hermanos, como ley, usted no llega de repente con el juez y usted dice, bueno, es que no matarás, pero pues vamos a negociar algo, ¿no? ¿Le parece? La ley se negocia, no es negociable. Usted no puede llegar, y no es como cuando usted llega a un tianguis, ¿no? Y usted le dice, bueno, ¿cuánto cuesta tal cosa? Y le dice, no, pues tanto. Y usted le dice, bueno, pero ya deme su último precio, ¿no? O más barato, démelo más barato. Y quizá en el tianguis o en la central usted puede negociar, pero yo no he visto que de repente alguien llegue ahí a esas tiendas comerciales y vea el costo y usted dice, oiga, cuesta tanto, pero pues no sea malito, bájeme el costo, ¿no? Y déjemelo más barato. No hay manera de negociar. Hay que repasar o recordar también Efesios 2, verso 10, y entender que esta ley que nos ha sido dada es la ley que todos los creyentes tenemos que cumplir, porque la libertad de la obediencia, en la libertad de la obediencia, es allí donde encontramos bendición para nuestra vida. Fíjese, en la libertad de la obediencia a Dios es donde un creyente encuentra la verdadera bendición. No hay bendición lejos de qué, hermanos, de los mandatos y de la obediencia a Él. No habrá gozo, no habrá plenitud de vida si usted y yo no caminamos en obediencia a nuestro Dios. Es más, si nos apartamos, como se le dijo a tantos reyes allá, si te apartas a tu izquierda y a tu derecha, tú vas a terminar en destrucción, en fatalidad. Efesios 2:10, usted quizá conoce el pasaje, dice que fuimos creados, pero creados ¿para qué, hermanos? Para buenas obras, por las cuales Dios, esas obras, Él las había preparado, ¿de qué dice ahí? De antemano, ¿sí? Entonces, Él había preparado de antemano y las preparó para que usted y yo anduviésemos en ellas. Entonces, fuimos hechos para manifestar la vida de Dios, el fruto de la justicia. Y no hay vida más justa que la que Cristo nos mostró. Entonces, la definición de la vida cristiana, hermanos, es que la vida cristiana se vive de manera única. Es una vida única en muchos sentidos, inigualable, insuperable. La gente hoy encuentra placer en muchas otras cosas, pero no hay nada tan dichoso, y por eso es que la Biblia refiere en muchos pasajes, bienaventurado, ¿no? Dichosos aquellos. Y es algo que repite constantemente. Dichoso el hombre, bienaventurado aquel, y lo repite, doblemente feliz, como lo podíamos encontrar en otros textos. Pero entonces, hermanos, el punto es que la definición de la vida cristiana es que se vive de manera única, y los parámetros y las líneas que han sido marcadas en su palabra son claros y son trazados por Dios mismo. Y quizá retomando un poco lo que veíamos en la mañana, los mandamientos o los preceptos de Jehová, todos son, ¿qué, hermanos? Rectos y son justos. ¿Sí o no? Así es. Entonces, son claros, son específicos, que deben ser aplicados en cada incidente de nuestra vida.
Y así es como tiene que ser llevada nuestra vida constantemente. No es una especie de una mentalidad efímera, ilusa, que no puede ser llevada a la vida diaria, porque, hermanos, yo no estoy hablando de una utopía, no, eso déjenselos a los pensamientos humanos. Los hombres idealistas construyen ideologías humanas, utópicas. Pero lo que está en la palabra de Dios, la vida que está trazada para el hombre, es una realidad que puede vivirse. No es un engaño, no es un sueño absurdo de alguien. Es algo que las personas no solamente se les ha puesto en este libro maravilloso, sino que lo hemos podido y lo podemos ver en testimonios de hombres y mujeres que han vivido plenamente la vida en Cristo. Entonces la vida cristiana no es mística, no es una especie de sueño, ¿no? Es bastante práctica, la vida cristiana es cuestión de pensar, de hablar, de actuar, de hacer cosas de cierta manera. Y así es como usted y yo tenemos que vivir. Entonces el verdadero corazón de toda la carta, la carta que tiene mayor contenido, y mucha gente lo dice, bíblico, teológico, es la carta a los Romanos, ¿sí? En esta carta, que puede ser catalogada como la de mayor riqueza teológica, pues bueno, cuando uno entra a Romanos 12, es donde podemos ver que aquí está el corazón de toda esta carta. Es allí donde se hace un llamado así como vengan, entiendan, hagan, creyentes. Es un llamado de Dios a la iglesia, a usted y a mí, a los que nos decimos cristianos o creyentes. Y este llamado es a vivir de una manera específica. Repito que no tengo tiempo para abarcar todos los deberes cristianos. Quiero solamente señalar que uno de mis predicadores favoritos es el Dr. Martin Lloyd-Jones, y él solamente predicó más de 300 sermones de solamente la carta a los Romanos. 300. De sola la carta a los Romanos. Por eso digo que no voy a invertir ahorita para explicar cada texto. Solamente quiero que veamos el primero de aquí. Y quiero que vea que este texto está en círculos de 3, y hay 3 y 3, y los círculos comienzan de aquí y van creciendo, y luego van creciendo, y van abarcando más. Comienzan con puntos básicos en mi vida, y luego van abarcando más cosas, y luego más cosas, y luego más cosas. Es un círculo que va en crecimiento. Bueno, vaya conmigo al verso 9 y solamente quiero terminar con esto. Dice el texto, verso 9, el amor sea, ¿qué, hermanos? Sin fingimiento. Aborreced, ¿qué? Lo malo, seguid lo bueno. Hermanos, no hay mucho que explicar aquí. Es muy fácil de entender y necesitamos hacerlo para que no nos confundamos. Y solo quiero dividir este verso en 3 partes. Y comienzo diciendo el amor, es lo primero que dice Pablo. Yo le preguntaría a usted, hermano, ¿qué es lo más grande que hay o que tiene el creyente? ¿Qué es lo más grande que puede conocer o puede tener el creyente? En la vida de un creyente, ¿qué es lo más grande? Y la respuesta es el amor. 1 Corintios 13, ¿lo recuerda? Y ahora permanece la fe, la esperanza y ¿qué? Y el amor. Pero el más grande, ¿cuál es, hermanos? El amor. El mayor de ellos es el amor. Y Romanos 13, por favor, verso 8, si usted lo tiene y solamente si no lo digo para que lo lea. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino ¿qué? Sino el amor, amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿a qué, hermanos? Cumplido la ley. Y en el versículo 10, si usted se va ahí más adelante, dice, el cumplimiento de la ley, ¿qué es, hermanos? Es el amor. Verso 10, ¿sí lo veo ahí o no? Al término del verso 10 dice, el cumplimiento de la ley es, ¿qué, hermanos? El amor. Ahora, en Mateo capítulo 22,
El Señor Jesús nos dice, si quieres tú guardar la ley de Dios, tienes que hacer algo. Verso 37 dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué, hermanos? Con todo tu corazón y con toda ¿qué? Tu alma y con toda ¿qué? Tu mente. Y el verso 39 dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, entonces, hermano, concluyo esto. El amor es supremo. Es puesto en alto en toda la palabra de Dios. Y si usted recuerda también Gálatas 5:22, que no tengo que decir que usted sabe que está allí, está resumido el fruto del Espíritu. Y en ese pasaje, ¿cómo comienza el fruto? Con el amor. Y el fruto del Espíritu es, y comienza diciendo amor, gozo, paz, etc. ¿Sí? Entonces, hermanos, el punto inicial de la experiencia de un hijo de Dios es que conoce lo que este mundo y nadie le puede dar. ¿Qué es, qué, hermanos? El amor. Hoy los hombres, las personas engañan diciendo que nos dan, ¿qué, hermanos? Amor. ¿Y nos dan amor, hermanos? No. Hoy lamentablemente, hermanos, el hombre engaña en todos los sentidos. Hoy no hay manera de encontrar el amor si no es solamente en Dios. El amor de Dios es el único amor genuino, verdadero. Todo lo demás está pintado de mezquinidad, de intereses, ¿sí? de deseos, de lujuria, de muchas cosas están disfrazadas de amor. El único amor genuino es el que Dios da al hombre. El que no ha conocido a Dios no conoce entonces nunca el amor. Y el que ha conocido el amor es el que ha conocido verdaderamente a Dios. Entonces, el punto inicial de toda vida que nace en Cristo es el amor. Juan 13, verso 35 dice, deben amarse unos a otros y por esto todos los hombres sabrán que son mis discípulos. Y Filipenses 1, verso 9 nos dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y aún más y más. Entonces, hermanos, el amor es lo más grande. Es la realidad más grande y más hermosa que un creyente puede tener. Por lo que entonces usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos llene de Él. ¿Y nos llene de qué, hermanos? De su amor. Porque el amor, hermanos, nos fortalece, el amor nos da fuerza, el amor nos quita temor, ¿sí? El amor vence nuestros miedos, el amor nos da fuerza cuando no la tenemos. Y quiero que sí termine conmigo en el Primera de Pedro. Ahora termino con este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. 1:22 dice el texto, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad, mediante el Espíritu. Y aquí me detengo un poco. Está Pedro diciendo en otras palabras, viendo que son redimidos. Aquí debe estar el resultado. ¿Cuál es el resultado? Para el amor, ¿qué, hermanos? Fraternal. Pero un amor fraternal, ¿qué, hermanos? No fingido. Y luego dice, amaos unos a otros, como hermanos, entrañablemente, de corazón, ¿qué, hermanos? Puros. Y el versículo 23 comienza diciendo, siendo ¿qué, hermanos? Hermanos, no hay amor sin nueva vida. Es lo que quiere decir. No hay amor sin que hayas nacido ¿de qué, hermanos? De nuevo. Todos tus esfuerzos de mostrarte caritativo, misericordioso, amable, lindo, hermanos, va a ser hipocresía, va a ser falso. Porque solamente cuando una persona nace de nuevo es cuando puede mostrar a otros el amor de Dios. Repito, no el amor fingido. Porque hoy los hombres están enseñados a amar de forma como, hermanos, fingidos, hipócritamente. Porque solamente el nuevo nacimiento, cuando uno nace en Cristo, ese es lo que verdaderamente produce el amor. En otras palabras, entonces, el resultado del nuevo nacimiento es un amor
sin fingimientos, sin hipocresías, un amor que no es hipócrita. Y después dice, amaos unos a otros entrañablemente. Algunas otras versiones dicen fervientemente. Aquí la palabra que quiero dejar, porque siempre trato de que aprendamos algunas palabras. El griego, ahí en la palabra entrañable o ferviente, en sus versiones, es la palabra en griega ektenes. Ektenes. ¿Y qué significa ektenes? Estirar. Y esto ya alguna ocasión lo había explicado. El amor es algo que se estira, como un músculo. Aquí Pablo ocupa una palabra anatómica. Cuando decimos anatómica, ¿es de qué? Del cuerpo, ¿sí? Anatomía. Y ocupa este verbo ektenes como un asunto de que el amor lo que hace es estirarse hasta lo más. Porque lo más que nos cuesta, hermanos, no es amar a los que nos tratan bien, sino a quienes, hermanos, a los enemigos. El amor es algo que se extiende demasiado. Hay músculos, hermanos, usted no sabe a veces, porque quizá no practicamos, ¿verdad? Pero no sabemos lo capaz que es un músculo en qué, hermanos, en estirarse. Bueno, usted quizá, yo ya nos cuesta inclusive hasta doblar un poco las rodillas y ya sentimos. Pero hermanos, bueno, cuando un músculo tiene capacidad de estirarse, hermano, híjole, dice, bueno, pareces tu liga, ¿no? Es increíble lo que el músculo puede hacer. El amor de Dios es capaz de estirarse en gran demasía. Y fue ese amor maravilloso el que nos abrazó. Hermanos, Dios nos ayude a tener ese deber, primer deber cristiano, hermanos, ese deber ferviente, hermanos, de amarnos. De que sea un amor, ¿cómo, hermanos? No que, hermanos, no fingido. Sé que esto nos cuesta y nos va a costar mucho, hermanos. Pero Dios permita que estiremos lo más posible. Y esto es un acto o es una muestra del nuevo nacimiento. El deber práctico de un creyente, hermanos, básico es amar. Es mostrar ese amor. A los que le mostraron amor, no, hermanos, mostrar el amor, ¿a quién, hermanos? A todos. Porque lo único que debemos, nuestra deuda para con todos, hermanos, si usted le debe dinero a una persona, dice la Biblia, ¿qué tiene que hacer? Pagárselo. Pero lo que siempre estará en deuda con otra persona, ¿qué es mostrar, qué, hermanos? Amor. La deuda constante para con nuestro prójimo es siempre mostrar, ¿qué, hermanos? Amor. Y primeramente, dice la Escritura, ¿a los de qué, hermanos? A los de la familia. No estoy diciendo que se permite odiar a los otros, no. Porque aún aquellas personas, hermanos, que están actuando en contra de la voluntad de Dios, que están causando violencia, que están agrediendo el nombre de Dios, que están en total rebeldía en contra de Dios, hermanos, ¿se nos manda a odiarles, hermanos? No, tenemos que orar por ellos, para que la misericordia de Dios y para que yo pueda amarle a Él y acercarme a Él y buscar que la palabra de Dios haga lo mismo que hizo conmigo, abrazarme, confrontarme, pero que sea el amor, porque el amor es el que transforma, el que restaura, el que purifica, el que me hace entender lo vil que soy y cambia mi vida. Entonces el mayor o el más grande deber de un creyente, hermanos, ¿qué es? Amar sin fingimiento. Dios nos ayude a vivir en amor.